Ya lo tenemos en 1815, el 6 de mayo de 1815, lo tenemos a Güemes como gobernador autónomo de Salta. Este dato es muy importante, porque en la Argentina contemporánea, en la historiografía y en la política contemporánea, se confunde autonomía con federalismo. La autonomía tenía raíces hispánicas, allá lejos y hace tiempo. El federalismo tenía raíces anglosajonas porque surge con la República Federal de los Estados Unidos. Basta leer el libro El Federalista de Hamilton. Ahí está la ideología de la República Federal que se convierte en República Imperial, que es los Estados Unidos, como lo dijo Raymond Aron, un gran geopolítico francés, la República Imperial. Pero es federal. Esa ideología tuvo precursores en el Río de la Plata, no en nuestra región, o sea, muy pocos en nuestra región. En el Río de la Plata uno de los precursores fue Artigas, porque recibió influencias para sentir algo del federalismo norteamericano, que era la única república que existía en ese tiempo. Estoy hablando 1815. Y el que va a ser un auténtico federal va a ser el coronel Manuel Dorrego. Pero años después, cuando en el año 16 lo mandan al exilio, se instala en los Estados Unidos y conoce el pensamiento federal de los Estados Unidos. O sea que el primer federal que hubo en nuestro país fue el coronel Manuel Dorrego, que va a ser fusilado por su compañero de armas, Lavalle, en años posteriores, cuando ya se producen las guerras civiles argentinas después de la independencia. Pero Güemes no conoce el federalismo, salvo que hubiera tenido algún tipo de información a través del doctor Joseph Redhat, que era escocés, y algunos decían que era norteamericano, pero él lo ponía que era norteamericano para evitar que aquí se creyera que era un espía inglés. Por eso no quería decir que era escocés. Un hombre talentoso que fue el que le tradujo a Belgrano la despedida de Washington. Un trabajo que ya creo que hemos comentado algo y que es muy importante y en algún momento vamos a profundizarlo más. Pero por ahí podría haber conocido algo de lo que era el sistema norteamericano del general Güemes. Pero si no tuvo tiempo para posar ante pintores, tampoco tenía tiempo para ponerse bajo una vela y empezar a leer El Federalista de Hamilton o los precursores del federalismo en la Argentina, que no era la Argentina en ese momento, era el ex virreinato del Río de la Plata. Pero el autonomismo sí estaba en el sentimiento hispánico. Ya venía desde la época feudal, el sentimiento de la autonomía ante los señores feudales o ante el mismo rey, que era lo que el Cid Campeador pensaba de alguna manera. Entonces, no solamente fue el único autonomista en ese tiempo. En ese año 1815 hubo dos autonomistas en otras regiones de nuestra patria. Uno de ellos fue Francisco Candioti, el príncipe de los gauchos, un hombre extraordinario que asume la gobernación de Santa Fe en forma autónoma. ¿Qué significaba ser en forma autónoma? Que no era Buenos Aires el que designaba a los gobernadores. Clarísimo. Y no podía inmiscuirse en las cuestiones internas de la región o de la provincia, en este caso de Santa Fe. El otro fue José Javier Díaz, en Córdoba, también designado gobernador autónomo de Córdoba. O sea, Santa Fe, Córdoba y Salta tuvieron tres gobernadores autónomos. ¿Qué los unía a los tres para tener un poder de poder consagrar el autonomismo en sus provincias? Fundamentalmente que las tres provincias eran ricas, tenían autonomía económica. El federalismo en nuestro país
del siglo XX y del siglo XXI no ha tenido efectividad porque nuestras provincias no han tenido poder autónomo. Entonces tienen que estar mendigando a Buenos Aires. Consecuentemente, la aduana de Buenos Aires mandó sobre nuestras provincias. Eso está escrito en un libro formidable de Juan Álvarez, Las guerras civiles argentinas. Pero esa autonomía estaba dada porque tanto Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Salta tenían el poder que les había dado el comercio de la mula y la relación con el Cerro de Plata de Potosí. Si bien en ese año 1815 estaba cerrado el comercio con el Cerro de Plata de Potosí por la guerra y porque el Alto Perú lo ocupaban los realistas y combatían las guerrillas republicanas contra los realistas, igual estas tres regiones seguían teniendo poder económico. No eran pobres, eran ricas y se volvieron pobres por la guerra, sobre todo Salta. La provincia de Salta, que abarcaba Jujuy y Tarija, fue la que afrontó la guerra en el frente norte, no en la frontera norte, en el frente norte, y digo bien no frontera norte porque la frontera estaba en el río Desaguadero. Esa relación con el poder económico y la posibilidad de ser autónomos es lo que hacen a los tres gobernadores autónomos. Candioti es el hombre más rico del virreinato del Río de la Plata, lo dice Robertson cuando lo ve a Candioti en un caballo formidable, bien vestido, dice es un príncipe de los gauchos. Y Candioti venía a comerciar mulas hasta nuestra zona. Y José Javier Díaz también era dueño de una famosa finca que había sido de los jesuitas y que sigue siendo de los Díaz en Córdoba. Y él también tenía un poder económico importante. Y Güemes, si bien no tenía la riqueza de un Candioti ni de un Díaz, era un militar de carrera, que no eran ellos dos. Y por otra parte, conocía perfectamente el poder económico de su provincia y de la región, porque su padre había sido el tesorero real de las cajas de Jujuy y Salta, y él había trabajado dentro de las cajas y sabía cuánto había en las cajas y cuánto había en Potosí. Este es un elemento importantísimo a tener en cuenta en la guerra de la independencia en la frontera de nuestra patria grande, es decir, hasta el río Desaguadero, porque el Potosí era un centro que no llevaba a la separación, sino a la unidad. Y eso fue lo que pensaron nuestros patriotas. Por eso el virreinato del Río de la Plata tenía posesión del Potosí. Explicado el poder político y económico que asume Güemes como gobernador autónomo de Salta, se explica su primera reacción como gobernador: formar un cuerpo de élite militar, al cual denominó los infernales. Y ese cuerpo de élite militar, que no era de montoneras, sino de paisanos armados y organizados en forma militar y con posibilidades grandes de convertirse en lo que San Martín había convertido en el año 1813 al regimiento de granaderos a caballo, porque si hubo un regimiento de élite que tuvo tanto valor como el regimiento de granaderos a caballo, es el regimiento de infernales del general Güemes. 400 hombres preparados absolutamente para la guerra, a caballo y a pie tierra. Ese regimiento fue invencible, al igual que fueron los granaderos. Por eso fue una emoción muy grande poder ver hace un tiempo cómo los dos regimientos caminaban juntos en la casa de gobierno hacia la tumba del general San Martín. Es un símbolo que hay que entenderlo. El poder militar que Güemes empieza a construir a partir de su gobernación autónoma y a partir de la historia de nuestra tierra.